Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios que está leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional del Antiguo Testamento en el libro de Josué. Vamos a comenzar a estudiar desde el capítulo 9 en adelante. Astucia de los Gabaonitas. Así dice la palabra de Dios. Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en la llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo hasta el Líbano. Hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Los gabaonistas, al darse cuenta de que como Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Ai, maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros cuyo asno llevaban costales viejos y odres para el vino, rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho miga. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y les dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, queremos hacer un tratado con ustedes. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá y en ese caso no podemos hacer ningún trato con ustedes. Ellos les dijeron a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirle. Y Josué le preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que Él hizo en Egipto y de lo que les hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para el largo viaje y que le diéramos a usted el siguiente mensaje: deseamos ser siervos de ustedes. Hagamos un trato. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora, mírenlo, está duro y hecho miga. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos, y nuestra ropa y sandalia están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un trato de ayuda mutua y se comprometió a perdonarle la vida. Y los jefes
israelitas ratificaron el trato. 3 días después de haber concluido el tratado con los gabaonistas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha y al tercer día llegaron a sus ciudades Gabaón, Cafirat, Berot y Kiriat Yarim. Pero los israelitas no lo atacaron porque los jefes de la comunidad le habían jurado en nombre del Señor Dios de Israel perdonarle la vida, y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron: hemos hecho un juramento en nombre del Señor y no podemos hacerle ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos: les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Luego añadieron: se le permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguanteros de las comunidades. De ese modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces Josué llamó a los gabaonistas y les reclamó: ¿por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas, cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora, esta será su maldición. Serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsable de cortar la leña y de acarrear el agua. Los gabaonitas contestaron: nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que le diera toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Tememos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Así salvó Josué a los gabaonistas de morir a mano del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué lo hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió, y así han permanecido hasta el día de hoy. Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Ai y la había destruido completamente, pues Josué hizo con Ai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un trato de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Ai. Era tan grande como las
capitales reales y tenía un ejército poderoso. Por eso Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes: Johan de Hebrón, Piram de Jarmuth, Jafat de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje decía: únase a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un trato de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmuth, Laquis y Eglón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Los gabaonistas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos, venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañado de su comando especial, y el Señor le dijo a Josué: no tiemblen ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste le infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Beth-Jorón y acabaron con ellos por toda la vía que va a Azekah y Maquedat, mientras los amorreos huían de Israel. Entre Beth-Jorón y Azekah, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gentes de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer, y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Los 5 reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva de Masquedat.
Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los 5 reyes en la cueva, dio la siguiente orden: coloquen rocas a la entrada de la cueva y pongan unos guardias para que la vigilen. Que nadie se detenga. Persigan a los enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan llegar a sus ciudades. El Señor Dios de ustedes ya se lo ha entregado. Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. Finalmente, todos los israelitas retornaron a Maquedat sanos y salvos. Nadie en la comarca se atrevía a decir nada contra Israel. Entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que le trajeran los 5 reyes amorreos. De inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita y le ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado: acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué le dijo: no teman ni den un paso atrás, al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes enfrenten en batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, lo colgó en 5 árboles y allí los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que lo descolgaran de los árboles y lo arrojaran en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con una enorme roca que permanece allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maquedat y mató a filo de espada a su rey y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida y al rey de Maquedat le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Maquedat, Josué y todo Israel se dirigieron a Libna y la atacaron. El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué pasó a filo de espada a todos sus habitantes, nadie quedó con vida, y al rey de Libna le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Libna, Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis. El ejército la sitió y la atacó. El Señor la entregó en manos de Israel y al segundo día la conquistaron. Todo en Laquis murieron a filo de espada, tal como había sucedido en Libna. Además, Orán, rey de Gezer, que había salido a defender a Laquis, fue totalmente derrotado junto con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Laquis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón. Sitiaron la ciudad y la atacaron.
En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal como lo habían hecho con Laquis. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey, ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas escapó con vida. Y tal como sucedió en Eglón, Hebrón fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad, de su rey y de todas sus aldeas, y mataron a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que le había sucedido a Libna, a Hebrón y a sus respectivos reyes. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera del Neguev, los llanos y las laderas. Derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Todo cuanto tenían aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo según el mandato del Señor, Dios de Israel. Josué conquistó a todos desde Cades Barné hasta Gaza y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía con su pueblo y por su pueblo. Después Josué regresó al campamento de Gilgal junto con todo el ejército israelita. Cuando Jabín, rey de Hazor, se enteró de todo lo ocurrido, convocó a Jobab, rey de Madón, y a los reyes de Sinrón y de Atzat. También llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a los de la región al sur del lago Kinneret, a los de los valles y a los de Nafodor al occidente. Llamó además a los cananeos de oriente y occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos de las montañas y a los jebeos que viven en la ladera del monte Hermón en Mizpa. Todos ellos salieron con sus ejércitos, caballos y carros de guerra. Eran tan numerosos que parecían arena a la orilla del mar. Formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: no les tenga miedo, porque mañana a esta hora
yo le entregaré muerto a Israel todo ese ejército. Ustedes, por su parte, deberán desjarretar sus caballos e incendiar sus carros de guerra. Así que Josué partió acompañado de su guerrero y tomó por sorpresa a sus enemigos junto a las aguas de Merón. El Señor lo entregó en mano de los israelitas, quienes los atacaron y persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón y hasta Mirefot Mayín y el valle de Mizpa al este, y no quedaron sobrevivientes. Josué cumplió con todo lo que el Señor le había ordenado, desjarretó los caballos del enemigo e incendió sus carros de guerra. Al regreso, Josué conquistó Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues Hazor había sido cabecera de todos aquellos reinados. Los israelitas mataron a espada a todos cuantos tenían vida, arrasaron la ciudad y le prendieron fuego. Josué conquistó todas las ciudades de aquellos reinos junto con sus reyes. A estos mató a filo de espada, destruyéndolo por completo. Así obedeció Josué todo lo que Moisés, siervo del Señor, le había mandado. Las ciudades que estaban sobre los cerros fueron las únicas que los israelitas no quemaron, excepto Hazor. Tomaron como botín de guerra todas las pertenencias del enemigo y su ganado, y mataron a todos los hombres a filo de espada, de modo que ninguno quedó con vida, así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés. También Moisés se lo ordenó a Josué, y éste por su parte cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Josué logró conquistar toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Neguev, toda la región de Gosén, el valle de Arabá, la región montañosa de Israel y su valle. También se apoderó de todos los territorios desde la montaña de Jalad, que se eleva hacia el Seir, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, a las faldas del monte Hermón. Josué capturó a todos los reyes de esa región y los ejecutó. Después de combatir con ellos por largo tiempo, ninguna ciudad hizo tratado de ayuda mutua con los israelitas, excepto los jebeos de Gabaón. A todas esas ciudades Josué la derrotó en el campo de batalla, porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra con Israel. Así sería exterminados sin compasión algunas, según el mandato que el Señor le había dado a Moisés. En aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas del monte Hebrón, de Debir, de Anat y de la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasadas por Josué. Ningún anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel.
su presencia se redujo solo a Gaza, Gat y Asdod. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés y se la entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal. Por fin aquella región descansó de las guerras. Ayer, hoy y siempre, hermanos, el creador del universo y todo lo creado, nuestro Padre y Dios, que nos ama con un amor inmenso, habla a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y aquí en el libro de Josué estamos estudiando desde el capítulo 9 que empieza a combatir Josué con aquellos reyes establecidos en la tierra prometida que se le había ofrecido a la descendencia de Abraham. Ayer fue en el Antiguo Testamento el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham a la alianza de Isaac y de Jacob, de que su descendencia irían después de ser esclavizado a una tierra que emana leche y miel. Pero esa tierra estaba gobernada y habitada por personas y grandes ciudades llenas de personas que no reconocían al Dios vivo y que habían sido rebeldes y desobedientes y le habían dado la espalda al Dios vivo, y Dios había prometido quitarle esa tierra para dársela a la descendencia de Abraham. Le dijo a Abraham que su descendencia sería tan grande como la arena del mar y que ellos iban a ser esclavizados, pero que un día él se acordaría de ellos y los llevaría a heredar una tierra que emana leche y miel. Para poder establecerse en esa tierra, Dios en el desierto, usando al siervo Moisés, que le fue obediente y fiel, lo ayudó a formarse para ser ellos habitantes de una tierra al nivel de la grandeza que Dios le había prometido a Abraham. Y allá en el desierto ellos fueron formados y se le dio las leyes, las normas, los principios y preceptos. Y se le dijo que debían llegar a esa tierra y que todos los reyes que estaban gobernando esa tierra debían caer para que ellos tomaran posesión de esa tierra. Y que esos habitantes, si no se unían a ellos, que era muy difícil porque no lo aceptaron, al contrario de unirse, Dios no los quería junto con su pueblo porque era un pueblo rebelde, adoradores de ídolos, y Dios le había entregado ya la tierra. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero hoy a cada uno de nosotros Dios nos habla de que así como Él hizo una promesa con nuestros antepasados, quizá porque los antepasados de nosotros se merecieron que nosotros tuviéramos el privilegio en X situación o etapa de nuestra vida de llegar a poseer logros materiales y espirituales, y quizá la obediencia de nosotros nos ayude
a que la misericordia de Dios nos alcance para que lo que le prometió a nuestros antepasados se nos cumpla a nosotros hoy. Pero eso no es fácil, como no le fue al pueblo de Israel batallar con el líder Josué, que estaba a la cabeza, para derribar a todas esas potencias. Y así hoy no puede tocar a nosotros que para alcanzar ese mérito, ese logro que ya está prometido para nosotros, tengamos que destituir y enfrentar situaciones muy difíciles. Y por eso muchas veces nos preguntamos por qué tantas guerras. Porque Dios promete algo, pero si somos rebeldes y desobedientes, todo lo que nos has dado nos lo quita para dárselo a otro que ha sido fiel, o con aquel que él ha tenido ya un compromiso, una palabra, porque Dios es fiel a su promesa. Y para usted, para mí, para todos nosotros hay promesas. Dios Padre Omnipotente tiene promesa para todos nosotros, y esas promesas están esperando para llegar y obtenerla, para recibirla, para ser portadores de ella. Debemos ganárnoslas. Y por eso que ayer, hoy y siempre, Dios Padre habla a través de su palabra. Elige líderes para que esos líderes nos ayuden a encontrar el camino de conexión con Él. Jesucristo, que es su único Hijo, vino a salvar nuestras vidas, nuestras almas, a salvar nuestro espíritu. El espíritu es una fuerza del Padre y el Hijo que santificado llega a nosotros y nos capacita para así, como Espíritu Santo que es, conectarnos con Jesucristo y poder nosotros tener una relación personal con Jesús para ayudar a descubrirnos a nosotros mismos y cambiar ese hombre viejo y pecaminoso por un hombre nuevo y obediente a las reglas, normas, preceptos y leyes de Dios, para entender el plan y propósito que Dios tiene con nosotros, y con cada uno de nosotros tiene un plan exclusivo, individual y específico, y así nosotros ser responsables para poder cumplir su voluntad. Quien esté en la tierra prometida que nos corresponde a nosotros, nosotros debemos conquistar esa tierra, porque Dios ya nos la prometió y ya hizo una alianza y una promesa. Y esa tierra es una relación personal con Jesucristo. Y debemos derribar a los enemigos que impiden en nosotros llegar a esa relación personal con Él.